Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga a mis hermanos y toda la familia que siempre está en sintonía en su canal 8. Deseamos bendiciones para todas las familias que nos escuchan y nos permiten entrar a sus hogares. Dios les bendiga, pues ya estamos de regreso nuevamente para traer la palabra de Dios. Pues gracias a Dios, porque donde vamos a predicar la palabra de Dios es una bendición. Estuvimos predicando en el ejido llamado Egipto de Chiapas y fue de gran bendición la actividad. Espero que la iglesia Monte de los Olivos, que cumplió 49 años, el próximo año van a celebrar su boda de oro. Esperamos en Dios que Dios les conceda, hermanos, allá de este lugar de Egipto, Chiapas, de ese ejido, puedan recibir bendiciones todas las familias que nos recibieron con alegría, sin conocerme y yo sin conocerles. Hermanos, Dios les bendiga. Le dimos a conocer el nombre de la página de la iglesia Betel y su campo, y también de este canal 8. Esperamos que los hermanos que manejan mucho el Face puedan encontrar el día de hoy esta enseñanza, esta predicación. Enviamos saludos también a mi mamá que está en casa. Mamá, Dios te bendiga. Gusto en saludarte por este medio, a ti y a todos mis hermanos. Saludamos también a todos los hermanos de la región Puebla-Tlaxcala, la región Valsequillo. Deseamos que Dios les bendiga a todos. Y la familia Lezama Barrales, deseamos que Dios les bendiga mucho y que nuestro hermano Moisés esté súper mejor. Dios bendiga a toda la familia. León Méndez, también sobrinos, Dios les bendiga, gusto en saludarles. Saludamos también a nuestro hermano Agustín Guerrero, que es el que patrocina este programa Pan de Vida. Hermano Agustín, Dios le bendiga, gusto en saludarle. Saludos a su esposa, a todos sus empleados, y que la panadería Pan de Vida sea de gran bendición para todos los que consumimos ese rico pan. Dios les bendiga a la licenciada Janet, su esposo, su familia. Deseamos también Dios les bendiga porque nos permiten estar en este canal 8 de televisión, canal 8, tu nueva visión. A los muchachos que trabajan aquí en la empresa, deseamos también para ellos bendiciones, que Dios les guarde, y cada uno de ellos tiene su talento, tiene su habilidad, donde ellos tendrán que desempeñar su trabajo. Pues gracias a Dios, pastores, que nos escuchan también, todos los siervos de Dios que nos escuchan continuamente, Dios les bendiga. Gusto en saludarles por este medio. Pues vamos a la lectura bíblica, porque hoy vamos a hablar sobre la oración es la clave principal. Nuestro tema es la oración es la clave principal. Y recuerde que nuestro tema de todos los miércoles se llama las promesas de Dios. Vamos a hablar de las promesas de Dios basándonos en este hermoso tema. Pues la cita bíblica que encontramos primero de Crónicas, el capítulo 4, versículo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios así. Esperamos que usted, que está escuchando ya la palabra, va a leer la palabra con nosotros. Abra su Biblia, si está a su alcance, de cualquier religión, pueblo católico, de todos, pueden tomar su Santa Biblia y leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo,
y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a presentarnos por medio de una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu presencia es real en este Canal 8 de televisión. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites para traer tu palabra a miles de personas que nos escuchan en nuestro país y en otros países. Permite que la palabra que hoy vamos a escuchar nos ayude a todos para poder platicar contigo, porque necesitamos estar en comunión contigo y siempre, Dios, hablarte y pedirte por todo el mundo que necesita la salvación, necesita el perdón de sus pecados, necesita tener un encuentro con Cristo, tu Hijo amado. Espíritu Santo, ayúdanos a impartir la palabra y que en este lugar esté tu presencia, esté con nosotros, oh Dios, tu presencia para que muchas vidas hoy sean bendecidas, y gracias por los hermanos que nos siguen el día de hoy. Espero que toda familia esté atenta a tu palabra. Te lo ruego por medio de Jesús. Amén. Pues hermanos y amigos, vamos a presentar este tema que le hemos titulado La oración es la clave principal. ¿Sabían ustedes que en toda la Biblia, en toda la Santa Escritura, tenemos a lo largo de la Escritura, Dios puso condiciones para toda la humanidad? La oración no es exclusiva de una iglesia evangélica, llámese Pentecostés, Presbiteriana, Iglesia de Dios o Asamblea de Dios. La oración está en toda la Biblia para que cada persona, cuando lea la palabra de Dios, se dé cuenta que una de las condiciones que Dios ha puesto a la luz de la palabra de Dios es la oración. Todo ser humano, todo hijo de Dios, necesita aprender a platicar con Dios. No podemos iniciar un día sino antes platicar con Dios. Platicar con Dios quiere decir un tiempo oportuno, apartarlo para que antes de salir a nuestro trabajo, a la oficina, a la escuela, donde vayamos a laborar, podamos nosotros platicar con Dios para que Dios nos proteja, para que Dios nos guarde, para que Dios nos defienda de tantos peligros que hoy nos rodean. Y sabemos que tenemos un adversario. El adversario de toda la humanidad es Satanás. Este adversario está tratando de arruinar a toda la humanidad por medio del pecado, por medio de la rebeldía. El maligno está rodeando a toda la humanidad, desanimando a las personas, sembrando cizaña en cada corazón. La tarea del adversario es hurtar, matar y destruir. ¿Qué debemos hacer nosotros los hijos de Dios que estamos habitando en esta tierra? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué podemos nosotros hacer para poder sobrevivir a los ataques del maligno que continuamente se lanzan sobre nosotros? La palabra de Dios nos enseña en una cita bíblica que encontramos en Efesios, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos aquí
una recomendación que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había aprendido a platicar con Dios. Esto nos enseña a través de la palabra de Dios que cada creyente, mujeres y varones, niños y niñas, jóvenes, adolescentes, todos necesitamos saber platicar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a través de la palabra que no hay éxito, no hay prosperidad, no hay bendición sin la oración. Usted puede levantarse muy de mañana a trabajar, pero sin oración no habrá bendición. Cada persona que va a ocupar su lugar para poder laborar, sea la esposa, sea el esposo o los hijos, tienen que tener el hábito de la oración. Tienen que cultivar este hábito. Para muchos orar es una carga. Para muchos platicar con Dios es algo pesado. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, encontramos en la cita bíblica de este muchacho cuando nació, Jabes, la palabra del Señor nos dice que su nombre significa dolor. ¿Por qué razón su madre le puso Jabes? Bueno, es que ella con dolor lo trajo a este mundo y le puso Jabes. Pero este muchacho, la Biblia nos enseña, quiero que tomen nota de lo que este muchacho fue y la Biblia registra. Cuando este niño llamado Jabes nació, la Biblia habla poco de él, no hay mucho de Jabes, pero vamos a entender que su padre, su madre, le enseñó a platicar con Dios. No cabe duda, por lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Vamos por esta parte. En la familia siempre hay un hijo inteligente, sea niña o sea niño. Cuando papá y mamá educan a la criatura, instruyen a la criatura, le dan una buena enseñanza a esa criatura, difícilmente se apartará del camino de Dios. ¿Por qué encontramos actualmente mucha juventud desubicada? Encontramos muchos hijos fuera del camino de Dios. Da tristeza ver cuántos jóvenes están fuera del camino de Dios. Aparentemente están congregados en una iglesia, pero hay un problema en su persona, hay un detalle en su espíritu, en su interior. Ellos no saben orar. ¡Qué triste! De pequeños fueron presentados allí en el templo. De pequeños ellos fueron llevados a un templo. Cuando empezaron a caminar, los llevaban tomados de la mano para poder asistir a una escuela dominical, a un servicio de la semana. Y papá y mamá pensaron que esa era la educación, esa era la instrucción, y que las promesas de Dios quedarían grabadas en su mente y en su corazón. Pero aquel hijo, aquella hija, empezaron a crecer. ¿Y qué sucedió con lo que ellos aprendieron en su infancia? Como no se pudo cultivar esa relación con Dios, los muchachos empezaron a vivir desordenadamente. ¿Cuántos padres tienen la idea? Mi hijo lo voy a bautizar o mi hijo lo voy a presentar en el templo, y seguro que presentando a mi hijo o bautizando a mi hijo voy a tener un hijo obediente. Voy a tener un hijo que va a estar sujeto a sus padres. Pero qué sorpresa,
para cada padre y madre. Aquel hijo, aquella hija creció, pero lamentablemente aquel hijo o hija creció desordenadamente. Se desvió del camino de Dios. Solamente papá o mamá gritaba, ya oraste, ya leíste la Biblia. Solamente gritaban ellos, pero nunca tuvieron el tiempo de sentarse al lado de esa herencia de Dios. No tuvieron el tiempo de sentarse en su crecimiento, en su desarrollo. Por eso hoy los hijos no saben qué hacer. Unos de ellos, o muchos de ellos, no leen la Biblia. No tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para asistir a un culto. No hay tiempo. ¿Por qué razón nuestros hijos están perdidos? Porque ellos no saben leer la Biblia. Ellos no les interesa estudiar las Sagradas Escrituras, mucho menos les interesa la oración, mucho menos alabar a Dios. La Biblia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué piensan jóvenes, qué piensa familia acerca de este muchacho llamado Jabes? La Biblia dice fue más ilustre que sus hermanos. Jabes fue obediente. Jabes inmediatamente cuando fue creciendo, su madre empezó a instruirlo en la oración. Papá, mamá que me escucha en este día, para que su hijo o su hija, sus hijos, crean en las promesas de Dios. Usted tiene que sentarse al lado de sus hijos y no decirle, hijo, aquí está la Biblia para que tú leas. No, todo lo contrario. Usted tiene que tomar la Biblia y buscar una cita bíblica importante para que esa lectura bíblica quede sembrada en el corazón de los hijos que Dios le ha dado. Sea un buen maestro, sea una buena maestra. La Biblia nos dice que Timoteo, su abuela y su madre, siempre estaban pendientes de él. Así que su abuela y su madre, vamos a leer en la Biblia, ¿qué sucedía cuando Timoteo empezó a crecer? Dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué interesante. Familias mexicanas, familias de otros países, aprendamos en este hermoso día cómo enseñar a nuestros hijos a platicar con Dios. Recuerde que la oración es la clave principal. Dios no hace nada sin la oración. ¿Cómo queremos que Dios obre maravillosamente? ¿Cómo queremos que Dios haga milagros si usted no practica la oración? Usted como madre, como padre, no tiene un tiempo razonable para orar por los hijos que Dios le ha dado. Recuerde que los hijos que Dios le ha dado son una herencia de parte de Jehová. Es importante que aprendamos de estas dos mujeres. Tenemos a Loida y tenemos a Eunice. La abuela Loida y la madre Eunice, cuando este joven ya tuvo razonamiento a cierta edad, Timoteo, siempre estaba él pensando
en lo que su madre y su abuela le habían instruido. Timoteo se acercaba y le decía: ¿qué no vamos a orar? ¿No vamos a leer la Biblia? ¿No vamos a congregarnos? ¿No vamos a asistir a la casa de Dios? Yo quiero ir a la casa de Dios. Hay muchos hogares donde solamente al templo asiste papá, mamá, pero hijos encerrados. Estamos viviendo en una época muy complicada. ¿Por qué? Porque las familias que asisten a los templos, su mayoría no lleva a los hijos. ¿Y cuál es la excusa? ¿Cuál es el motivo? El por qué no van los hijos al templo. Porque tienen mucha tarea, el maestro, la maestra dejó mucha tarea y no puedo llevar a mis hijos porque tienen que estar estudiando. Satanás busca la manera de alejarnos y de repente nos damos cuenta que el negocio, el comercio, no podemos cerrarlo a temprana hora porque pues tengo deudas, tengo compromisos, tengo que sostener un hogar, tengo que sostener una familia y tengo deudas que cubrir y tengo que pagar. Entonces me levanto muy de mañana porque quiero vender mi producto y tarde porque ¿cómo voy a salir? La Biblia nos enseña que si nosotros, escuche bien papá, mamá, familias, crea en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que no nos preocupemos por el día de mañana, pero nuestra naturaleza se preocupa por el día de mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús? Dice la Biblia en Mateo capítulo 6. Usted va a encontrar un texto que dice: si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué está diciendo Jesús en ese pasaje bíblico? Las promesas de Dios son para nosotros. Si buscamos a Dios primeramente, si le damos el primer lugar a Él, Dios se va a encargar de toda nuestra situación, sea económica, sea moral, sea espiritual, sea física. Si usted se acercara a la casa de Dios, tal y como se encuentra, desanimado, triste, acongojado, preocupado, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos da una cita bíblica que usted debe de conocer y que tiene que ayudarle porque usted cree en Dios. Y si usted cree en Dios, tiene que hacer lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Márquenlo, por favor, este pasaje bíblico en un papel, en su Santa Biblia. Lea con cuidado lo que el apóstol Pedro recomienda a todos los hijos de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tiene que hacer usted cuando está pasando por momentos de ansiedad? Muchas veces se truena los dedos pensando descobijar a Pedro para cobijar a Juan. Todos los días se truenan los dedos. Y si tiene osteoporosis, cuidado, al rato va a quedar sin dedos. ¿Por qué no lleva usted sus cargas, sus angustias, por medio de la oración al que todo lo puede? Es Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Responde a la oración.
echando sobre él toda vuestra ansiedad. ¿Acaso Jabes no tendría alguna situación complicada en su vida? La Biblia dice que este muchacho era más ilustre que sus hermanos. Era inteligente, para que me entienda. Y una persona inteligente es obediente. Una persona inteligente dice: mi padre y mi madre me enseñaron esto y lo voy a poner en práctica. La Biblia dice de Jabes, dice la Escritura, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Imagínese qué tremendo problema tuvo la madre de Jabes, pero al fin lo dio a luz, pero le puso Jabes porque este nombre en hebreo significa dolor. Entonces, este muchacho, cuando supo el problema de su nacimiento y creció este joven, continuamente su madre lo estaba instruyendo. ¿Qué tenemos que hacer, papá y mamá? Si usted tiene 1, 2, 3, media docena de hijos, platique con ellos. Quiere ver en ellos, como en Jabes, que sea, dice la palabra de Dios, Jabes fue el más ilustre que sus hermanos. Diferente a sus hermanos, muy diferente a sus hermanos. ¿Sabían ustedes que en una familia cristiana y no cristiana siempre hay un hijo, una hija que es más ilustre que todos? Que se preocupa, que ve qué necesidad, qué es lo que hace falta, y está motivada la muchacha o motivado el muchacho porque quiere que todo funcione bien. La casa está limpia, las ventanas están limpias, la entrada de la casa está limpia, el garaje está limpio. Es ilustre, quiere decir que es activo. Este muchacho, como es ilustre y es activo, quisiera él que todos sus hermanos fueran idénticamente a él. Pero no todos se parecen. Nosotros tenemos aquí una mano, la mano derecha, pero este dedo no se parece a este otro. Hay una diferencia, se llaman dedos, ¿verdad? Tenemos sus nombres, el pulgar, el meñique y en fin, pero los 10 son diferentes. Y sabemos que este chaparrito, este pulgar, este que casi muy poco lo apreciamos, es el que aprieta. Es el que agarra y aprieta lo que va a tomar y los demás le ayudan. Jabes era como un dedo pulgar. Le interesaba que en el hogar siempre hubiese tranquilidad, hubiese paz. Por ahí llegaba uno de sus hermanos con un problema y Jabes inmediatamente salía a defender el problema, a saberlo resolver. No permitía que los problemas consumieran el gozo de la familia. No permitía que hubiese escasez, hubiese pereza. Este joven llamado Jabes era inteligente, era un muchacho que procuraba que en su propia familia hubiese bendiciones, bendiciones y bendiciones. Qué inteligente fue Jabes. Por eso la palabra de Dios nos dice que este muchacho llamado Jabes, quiero que usted se dé cuenta de lo que él empezó a practicar. Él veía ciertas necesidades en familia, veía ciertos problemas en la familia, veía contratiempos en la familia, pero ¿qué es lo que primero Jabes hacía? Dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición trajo Jabes a su casa! E invocó Jabes al Dios de Israel. Detengámonos en esta parte que estamos citando.
Jabes invocó al Dios de Israel. Papá, mamá, ¿en alguna ocasión ha encontrado a uno de sus hijos en su recámara orando? ¿O cómo está usted encontrando hoy a sus hijos actualmente? La mayoría de los hijos están con el celular. La mayoría de los muchachos están ahí con sus deditos, enviando mensajes, saludando, platicando, y están tan ocupados en el celular que no hay tiempo para orar. ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo está la niñez? Ya las niñas que tienen conocimiento para entretener a la niña o al niño, mamá le da el celular, porque como hay un mundo de juegos ahí, mas la mamá o el papá no sabe si esos juegos son diabólicos, destruyen psicológicamente la mente de la criatura, o ese juego hace cautiva a la criatura, le ciega el entendimiento, y prefiere el padre o la madre darle el celular para que se entretenga. Y aquellos niños, ¿cómo son tan inteligentes? Que le tocan acá, le tocan por acá y abren páginas y toda la situación, ellos ven lo que está aquí, hay juegos, se distraen. ¿Quién está detrás de todo ese juego? Usted podrá decir, pastor, son juegos sanos. Pero ¿quién está detrás de todo eso? ¿Por qué necesitamos un celular para entretener a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo? Quítele usted el celular a su hijo, a su hija, cuando está muy metido, quítele. Y notará usted la reacción. ¿Cómo va a reaccionar ese hijo, esa hija, cuando el celular se lo haya quitado? Usted va a notar algo. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos con nuestro tema, la oración es la clave principal. Estamos ilustrando por qué nuestros hijos se vuelven rebeldes. Decíamos que cuando usted le quita el celular a su hijo o a su hija, inmediatamente refleja rebeldía. ¿Usted quiere tener hijos rebeldes? ¿Quiere tener hijos apagados? ¿Hijos indiferentes? ¿Por qué no siembra usted las promesas de Dios a sus hijos? Es el tiempo difícil que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época muy complicada. La rebeldía está creciendo. La apostasía se ha infiltrado en las familias que creen en Dios. ¿Qué hacer ahora con estos dos adversarios, la rebeldía y la apostasía? Usted, como una persona cristiana, tiene que sembrar algo importante en esa persona, de su hijo, de su hija. La Biblia dice que Jabes invocó al Dios de Israel. ¿Y qué le dijo Jabes a Dios? Le dijo: oh, si me dieras bendición. Imagínese, aquel muchacho llamado Jabes le dice al Dios de Israel: oh, si me dieras bendición. Papá, mamá, nuevamente recalcamos con esta palabra que la hemos hecho llegar a ustedes. Usted necesita sembrar en la familia que las promesas de Dios se tienen que cumplir.
La oración libera al hombre de los prejuicios. La oración. Vamos a tratar de que todos practiquemos la oración. Llegó la noche. ¿Qué tenemos que hacer para sembrar la oración con nuestra familia? Leer una cita bíblica que hable de las promesas de Dios. A propósito, compre esa cajita o ese traste de porcelana que se llama pan de vida y trate de sacar alguna tarjetita, sea azul, sea verde, sea amarilla, sea café, del color que sea. Trate de sacar una tarjeta por la noche y dígale: Dios, háblanos a través de tu palabra. Si usted tiene la Biblia, mucho mejor. Pero si usted tiene el pan de vida ahí en su mesa, saque una tarjeta y verá que Dios va a hablar a su vida. Trate usted de comprar en la librería ese trastecito de porcelana o de cartón llamado pan de vida. Y verá cómo la palabra de Dios va a entrar a su vida, va a entrar a su familia. Inmediatamente, así como Jabes: oh, si me dieras bendición. Todos vamos a clamar a Dios porque somos parte de una iglesia. Y recuerde que la iglesia se compone de familias. La iglesia no necesita métodos, no necesita planes, no necesita una maquinaria para crecer. La iglesia necesita la oración. Yo no sé por qué muchos creyentes evangélicos de todas las denominaciones no creen que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo hay dolor en todas las iglesias hablando de lo espiritual? Cada congregación, cada templo tiene un día de oración. Hay un periodo de oración. Da tristeza porque la mayoría de los que asisten a ese santuario no asisten el día de la oración. Donde quiera que vayamos, es notable que en muchas partes de nuestro mundo hay pocas iglesias que son de oración. Iglesias que se levantan de madrugada a orar a Dios. Hay iglesias que sí perseveran en la oración, pero no todas. Uno quisiera encontrar, ¿qué le diré?, 100 iglesias. Imagínense, piense en lo que va a escuchar. Tuvimos un tiempo de pandemia. ¿Qué sucedió con todas las iglesias? Los templos fueron cerrados por la pandemia. Pero todos teníamos un celular, o tenemos un celular. ¿Por qué no nos comunicamos con todos los pastores de la ciudad para promover oración, hora de la madrugada, en la tarde, a mediodía, en la noche? No hubo quien despertara el interés de decir: vamos a clamar a Dios por Comalcalco, por México, por Villahermosa. Vamos a clamar a Dios por Paraíso. Cuando llegó el coronavirus a nuestro país, inmediatamente toda la gente empezó a vivir con miedo. ¿Y cómo fue posible que el protocolo que se dio a conocer del sanitizante, del gel, de que podíamos usar cubrebocas y muchas cosas? Ahora sí, esa pandemia nos tapó la boca. ¿Por qué no, siervo de Dios, alguien de todos hubiese inquietado
a todas las iglesias de ese lugar a un horario a clamar a Dios. ¿Por qué nos dejamos engañar del contagio? ¿O fue verdad? Porque no podíamos salir, templos cerrados, 2 años. Imagínense 2 años de no clamar a Dios, así con integridad, así con perseverancia. ¿Qué hubiese pasado si todo el pueblo de Dios hubiese dicho, vamos a clamar a Dios? Se iba a cumplir lo que dice Segundo de Crónicas 7:14. ¿Qué dice la Escritura acá en Segundo de Crónicas 7:14? Esta cita nos hizo falta, que se diera a conocer. La conocemos, está en la Biblia, pero no hubo un valiente. Todos nos acobardamos, todos nos encerramos. ¿Por qué no alguien dijo, vamos a leer Segundo de Crónicas 7:14? Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué palabra tan gloriosa! ¿Por qué no echamos mano de esta promesa de Dios? Dios dice en su palabra, si se humillare mi pueblo. Aquí tenemos la palabra pueblo. Todos los pueblos de Dios que habitamos sobre esta tierra, nos hubiéramos unido a invocar el nombre de Dios. ¿Qué sucedió? La mayoría entró en pánico, la mayoría entró en miedo. Inmediatamente nuestras autoridades, para proteger a toda la humanidad, era necesario vacunarse contra el coronavirus. En cada país, en cada lugar, cuando llegó la vacuna, había colas desde temprano. ¿Cómo toda persona le tiene miedo a morir? ¿Cómo toda persona tiene pánico a ese problema? Anoche escuchaba las noticias que en otras partes del mundo, en el Reino Unido, está brotando otra vez el coronavirus. Y están por ahí con la 5ª inyección, la 5ª vacuna, porque el problema otra vez está despertando. ¿Qué debemos hacer, iglesias, pastores, hijos de Dios, cuando estamos escuchando que la situación va a empeorar y que va a ser más difícil muchas cosas para obtenerlas? ¿Qué debemos hacer todos los hijos de Dios? Conforme a la Biblia, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está la promesa de Dios. Las promesas de Dios están escritas. Pero ¿qué pasa, pueblo de Dios? ¿Qué pasa, siervo de Dios? La oración la hemos olvidado. Tratemos, siervos de Dios, pastores de todas las iglesias evangélicas, iglesias. ¿Sabían ustedes que la oración levanta iglesias y la iglesia se vuelve fuerte y se vuelve poderosa cuando practicamos la oración? Dios se deleita escuchando a todos los que claman, porque Dios dice en Jeremías 33:3, dice Dios, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, es el tiempo de clamar a Dios. Es el tiempo de practicar la oración. Qué lástima que muchas familias saben que el secreto de la victoria está en la oración,
Pero lamentablemente a la gente no le gusta clamar, le gusta recibir bendiciones, pero no puede clamar a Dios. Qué tristeza cuando se dice, este día es el día de oración. La mayoría de la iglesia no asiste. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos humillamos ante Dios para que Dios nos libere de problemas, de adversidades, del enemigo que anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar? Tenemos que aprender de este hombre de Dios llamado Jabes, e invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Quería bendición Jabes. Nosotros también queremos bendición. No solamente bendición para el domingo, no solamente bendición cuando estoy trabajando, no solamente bendición cuando estoy ganando económicamente bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jabes invocó el nombre de Dios y dijo, oh, si me dieras bendición. ¿Y qué más dijo Jabes? Dice, y ensancharas mi territorio. Estaba él hablando con Dios y su petición, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. La prosperidad. ¿Acaso a usted no le interesa la prosperidad? La prosperidad no viene cambiando de iglesia o cambiando de organización. La bendición vendrá a través de la obediencia y a través de la oración que usted practique. Así que dos cosas van hermanables. La obediencia es interesante y la oración es importante. Si no obedecemos, ¿cómo nos va a bendecir Dios? Si no oramos, ¿cómo nos va a bendecir Dios? Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama a la puerta se le abre. Necesitamos, pueblo de Dios, amigos, que han escuchado este día palabra de Dios. Procuremos, cuando lleguemos a la casa de Dios, les invito a todos los que hoy están escuchando la palabra de Dios, crea en las promesas. Las promesas de Dios son fieles. Acérquese al altar. Procure usted con su familia llegar al altar y darle gracias a Dios por el día que Dios le regaló. Dele gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y cuando usted ya agradeció a Dios, ya le dijo, Dios te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Cuando usted ya se lo dijo al Padre, le dijo a Jesucristo y le dijo al Espíritu Santo que lo ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Después de decirle esto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora sí, Señor, por medio de Jesucristo, te pido por estas necesidades. Por medio de tu amado Hijo, pido por esta necesidad. Me encuentro enfermo. Señor, ten misericordia. Señor, estoy pasando por un momento muy difícil en mi economía. Señor, dice tu palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, que el Salmo 23:1 se cumpla en mi persona. De ahí usted va a aclamar a Dios, a contarle a Dios por todas sus necesidades, todos sus problemas. La Biblia dice, y antes de terminar, dice la palabra de Dios en este precioso Salmo 55, dice la Escritura, echa, 55:22, echa sobre Jehová tu carga,
y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y dice el versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Clame a Dios, dice la palabra del Señor en el Salmo 21, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Pueblo de Dios, aprendamos de Jabes, e invocó al Dios de Israel. Tenemos que hacerlo también nosotros. Invocar al Dios de Israel y le vamos a decir, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio. Señor, quiero prosperidad en este negocio que puse. ¿Dónde trabajo, Señor? Ensancha mi territorio. Quiero ser una persona prosperada. Quiero ser una persona bendecida. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal. Ustedes saben que el mal existe. Hay mucha gente que se opone a creer en el mal. El mal existe, es decir, la hechicería, la brujería. Hay vecinos que nos tienen envidia, o compañeros del trabajo que nos tienen envidia y nos mandan a hacer daño. Pero si nosotros confiamos en Dios, por eso Jabes dijo, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Él estaba consciente de que el mal le iba a visitar en cualquier momento. Por eso Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, dijo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En el Padre Nuestro tenemos las palabras de Jesús. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y dice la oración de Jabes, para que no me dañen. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Para que no me dañe. ¿Y qué sucedió? Y quiero terminar con esto. Dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Grábese este pensamiento, y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Qué bendición! Si usted nos ha escrito a nuestro número 933-122-8330, haga llegar su petición al 933-122-8330. Haga llegar su petición, con gusto estaremos orando, porque la oración, cuando la practicamos, trae buenos resultados. Sin la oración seríamos gente fracasada. Sin la oración tendríamos miseria. Sin la oración no hay éxito. Sin la oración no hay prosperidad. Familias que son de alguna iglesia, les invitamos a que escuchen a su pastor el día de oración. Iglesia, vaya toda la iglesia a la oración. Hoy más que nunca necesitamos como iglesia unirnos a clamar a Dios. Por eso Dios dice, si mi pueblo se humillare y orare, dice Dios, y clamare, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios está dispuesto. Vamos a orar. Si usted tiene alguna necesidad, tiene algún problema, vamos a orar. Si usted ya escribió al número personal, si ya escribió al número de la página de la iglesia Betel y su campo, por favor, clame a Dios. Únase a orar con su familia.
Lea usted el libro de Jonás. Le recomiendo, lea el libro de Jonás para que aprenda a clamar a Dios. Y usted va a ser bendecido cuando se dé cuenta, cuando Jonás pensó que Dios iba a enviar un juicio sobre Nínive para quemar a todo morador y todo lo que tenía vida. ¿Qué dijo el rey? Clamemos a Dios, ayunemos a Dios, si quizá Dios puede perdonar nuestro pecado. Si usted lee el libro de Jonás, se dará cuenta que Dios escuchó la oración, vio el clamor y los perdonó. ¿Podrá Dios librarnos del coronavirus? ¿Podrá Dios librarnos de toda enfermedad maligna? Sí puede librarnos. Las promesas de Dios son en Él, sí. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Y amigos y hermanos que nos escuchan, si usted vive en Comalcalco, le invitamos para el día jueves mañana al culto a las 7 de la noche. Hoy miércoles hay oración de 6 de la tarde a 8 de la noche aquí en Betel, en la calle Pedro C. Colorado, junto al río. ¿Quiere orar? Vaya al templo de 6 a 8 de la noche. Tenemos hoy oración. Mañana jueves, servicio normal y hasta el domingo 10 de la mañana y el domingo 7 de la noche. Si vive en Paraíso, le esperamos en la calle Santo Degollado 506, hoy a las 7 de la noche, viernes 7 de la noche, domingo 20 para las 9 de la mañana, escuela dominical, y a las 4 de la tarde, culto normal. Pues damos gracias a Dios por todo y esperamos que la palabra de Dios que hoy se escuchó, predicamos, haya sido una palabra de bendición para todos ustedes. Damos gracias a Dios. Dios, te damos gracias por habernos permitido presentar tu palabra. Permite que cada familia pueda practicar la oración. Ayuda a Dios a cada familia católica, evangélica, para clamar porque hay mucha necesidad. Salva a las familias y permite que todas las familias podamos creer en tus promesas. Padre, gracias por medio de Jesucristo y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre donde estemos caminando. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos y amigos, hasta el viernes, Dios mediante, recomiende este Canal 8 a sus familias para que escuchen sobre el tema edificando familias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios.